Yo he dado 24 horas para la reestructuración y la recomposición. Y el día de ayer, en menos de 2 horas de transmitido el reportaje, además, hemos hecho estas prohibiciones del uso de celulares personales y ya dispusimos, por favor, que me entreguen la investigación de qué ha estado pasando en el aeropuerto, ¿no? Y el día de ayer, en el programa Punto Final, se reveló un hecho insólito, la existencia de una especie de chat en el WhatsApp en el que inspectores o funcionarios de migraciones compartían información sobre los movimientos, sobre la presencia en el aeropuerto y los movimientos migratorios de diversos personajes, políticos, empresarios. Aparentemente la lista es muy grande y los criterios por los que esto se ha hecho no quedan claros. Y no se ha dado una explicación hasta ahora sobre qué es lo que estaba pasando acá y quién es el responsable de que esto haya estado sucediendo. Estamos conectados vía Zoom con Marta Silvestre, ella es superintendenta de Migraciones nombrada recientemente. Marta, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, señor Lucas. Gracias por esta oportunidad de conversar sobre este tema. ¿Podría explicarnos, por favor, Marta, qué es, qué consiste este sistema? O sea, ¿qué es lo que esto está mostrando? Es decir, llega una persona importante, por así decirlo, al aeropuerto saliendo del país y los inspectores toman foto y toman registro de su información de salida o de llegada. ¿Para qué? ¿Qué es lo que saben ustedes? Mire, yo quiero empezar manifestando que hemos dispuesto un proceso de investigación interno en el Servicio de Control Migratorio en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, justamente para sancionar y separar de la entidad a aquellas personas que hayan estado usando indebidamente la información a la que tienen acceso para el cumplimiento de sus funciones. Quisiera comentarle medidas inmediatas. Yo, como ustedes, me he enterado por esto a través del medio de prensa, a través del informe periodístico. Y, por ejemplo, ayer ya he dispuesto la reestructuración y recomposición de todos los oficiales que atienden en el aeropuerto y hemos prohibido el uso de celulares personales. Esto como primer paso para iniciar las investigaciones del caso que nos lleven a determinar qué ha estado pasando. Como bien usted dice, yo tengo pocos días de haber asumido el cargo y la firme convicción de ir hasta el final con esta investigación. Ahora, porque la evidencia que se ha presentado ayer, entiendo que hay más porque era una práctica común aparentemente y no se sabe desde cuándo se hacía esto, es decir, desde cuándo se tenía la práctica de tomar los registros de los movimientos migratorios de personas que no tenían por qué tomarse. Además es la comisión, entiendo, incluso de un delito, porque es la violación del derecho a la reserva de los datos personales. Justamente, mire, en la administración pública, los funcionarios debemos usar la información a la que tenemos acceso estrictamente para el cumplimiento de nuestras funciones. Salir de ese parámetro ya se convierte en un uso indebido de esa información. Y es por eso que, le reitero, yo tengo conocimiento de esta situación con el informe de prensa que ha salido, que agradezco además, porque me permite involucrarme para hacer mejoras, para corregir y, cómo no, para detectar a malos funcionarios o servidores que han estado haciendo mal uso de esta información. Ya, pero ¿cuál era el de...? Porque acá interesa dos cosas, ¿no? Uno, si alguien dio instrucción para que esto se hiciera. Dos, ¿cuál era el objeto? Es decir, ¿cuál era el destino de esa información? O sea, o era un chat que compartían y que quedaba a nivel solo de los inspectores. Mire, yo he pedido justamente esa información. A primeras horas de esta mañana se ha pedido a la Dirección de Operaciones que tiene a cargo el aeropuerto, justamente que respondan esas preguntas. ¿Por qué existen esos chats? Si alguien dio la orden de que se creen, ¿a dónde iba esa información? ¿Para qué era usada? Yo quiero transmitirles la seguridad que voy a llegar en esta investigación hasta el final, hasta poder determinar si esta información mal usada se ha quedado en los inspectores o ha sido por orden de alguien más, a dónde se ha ido, y con el sello de transparencia que caracteriza no solo mi gestión de ahora, porque yo tengo 20 años en la administración pública,
haciendo gestión pública anticorrupción, voy a transparentar el resultado de esta investigación, que además va a tener que ser célere. Yo he dado 24 horas para la recomposición de los grupos que trabajan en migraciones. Quiero que me comprenda que la entrega de cargo mía ha culminado la semana pasada. Prácticamente hoy estoy tomando las decisiones. Me hubiera encantado que mi primera entrevista sea para contarles las mejoras que voy a emprender en esta tan importante entidad, como la prensa lo ha indicado, en una entidad neurálgica en el Estado. Pero vamos a ir hasta el final con esto, no nos vamos a callar absolutamente nada. Claro, ahora, el problema es que no hay, es decir, yo puedo entender, porque estoy tratando de encontrarle alguna lógica a este tipo de registros, es decir, uno de los problemas que tenemos es que la gente se fuga en el Perú, ¿no es cierto? O sea, personas que están involucradas en corrupción y en diversos delitos fugan del país. Y ha habido momentos en que gracias a la información de migraciones se ha podido impedir que alguna gente se fugue. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de este golpeador, ¿no es cierto?, que aparecieron registros, el tipo desapareció y de repente estaba en el aeropuerto yéndose, y gracias a que fue registrado y que esto se notificó inmediatamente a las autoridades reaccionaron. O sea, ahí yo le encuentro sentido, como un instrumento para cuidar que no se nos escapen, como ya nos ha pasado demasiado, ¿no? Como comenzando por Alejandro Toledo y el señor Inostroza, ¿no? Así es. Pero más allá de eso, ¿cuál sería el sentido de gente que no tiene, o sea, César Acuña? O sea, ¿por qué habría que registrar a César Acuña? Es algo que no entiendo, ¿no? Así es, señor Lucar, y me hago las mismas preguntas que se hace usted, con la garantía de que al estar yo en el cargo, por responsable de inmigraciones, voy a tener todas las herramientas para poder investigar y llegar hasta el final para saber por qué se hacían esas cosas. Su pregunta además me permite recalcar un aspecto importante. Las personas y los servidores públicos correctos, íntegros, son la mayoría. Soy una convencida de eso, trabajo en temas anticorrupción hace 20 años. Me he dedicado a combatir la corrupción, a escribir sobre la corrupción, a investigar la corrupción de manera internacional, y esto me permite concluir a que las personas y los servidores públicos correctos son la mayoría, pero también son una mayoría que está asustada, que de repente está agazapada, que está en el camino del desinterés, que se convierte en tolerancia, que se convierte en frustración. Yo en esta gestión que emprendo quiero hacer un llamado a esa gente, que por favor, si tienen denuncias, evidencias, pruebas de malas prácticas, se acerquen a mi despacho. Yo garantizo total transparencia y un trabajo pulcro para poder llegar a investigar esto hasta el final. Y cómo no, de la mano de ustedes, de la prensa, para que me ayuden a que estas correcciones lleguen también a los ciudadanos, que lo que esperan es autoridades que funcionen así, de forma transparente. Claro, porque, es decir, yo insisto en esto, ¿no? O sea, yo puedo entender que una persona que llega a las ventanillas de migraciones y que ha estado de alguna manera en el candelero, es decir, hay denuncias contra él y de repente entran a la pantalla y no figura una orden de impedimento de salida, pero de repente el impedimento está en proceso y por alguna razón no ha llegado. En ese caso es no solamente legítimo registrar que el hecho está pasando, sino comunicarse con las autoridades del Ministerio Público, del Poder Judicial, para preguntar, ¿esta persona que está saliendo puede salir? Porque el problema es que después, si sale, le echan la culpa a Migraciones, ¿no es cierto? Así es. Pero los políticos han dicho, por ejemplo, que hay reglaje, que esto es una especie de reglaje, pero ¿reglaje para quién? O sea, para entregar... Es lo que tenemos que investigar, señor Lucar. Yo estoy en la misma posición que ustedes. Tenemos que investigar y tenemos que llegar a descubrir si esto era una práctica habitual, si se reportaba a alguien, para qué se usaba, cuáles eran los fines, porque para todos, o sea, no hay nadie que pueda negar que esto es absolutamente extraño, raro, y está fuera de toda la función de control migratorio que nosotros tenemos en la entidad. Ha dado usted en el clavo de que sí, Migraciones tiene una función muy importante. Nosotros debemos estar alertas a quienes entran y salen de nuestro país. Y cómo no, trabajar de la mano con la Policía Nacional para alertar de, como en estos casos que usted menciona. Yo he tenido la oportunidad ahora en la mañana de comunicarme con la Defensoría
para poder trabajar de la mano, igual con control interno, con la Contraloría, y aperturar también las puertas a la Fiscalía, porque quiero que esta investigación se haga en el marco de la competencia de todos los que puedan aportar para llegar a resolver estas preguntas que todos tenemos. ¿Para qué se hacía esto? ¿Por qué se hacía esto? ¿Qué fines tenía? Y bueno, eso me da pie también para pedirle una disculpa a la gente que se ha sentido vulnerada en el uso de su información. Como le digo, un funcionario público, un servidor público, solo puede usar la información a la que tiene acceso para los fines para los cuales se le encomendaron. Cualquiera que hace una situación diferente necesita recibir una sanción, y en el caso de migraciones voy a ser sumamente dura al retirar a los funcionarios que han cometido estos actos. Ahora, lo que llama la atención, o sea, uno podría pensar, esto se trata de reglajes, cuando se refiere, o estos registros se han hecho solo de políticos, digamos, o de periodistas, ¿no? O incluso de empresarios que tienen algún nivel de liderazgo. Pero ¿qué tiene que ver Luis Advíncula? Doña Peta, la mamá de Pablo Guerrero, está registrada, o sea... Imagínese, todo eso es confuso, como usted lo dice, es absolutamente confuso que estén personas de la farándula, políticos, no sabemos. Yo estoy esperando que en esta investigación célere que tenemos que hacer podamos llegar a esas conclusiones, y me comprometo públicamente, no solo con la prensa, sino con todas las personas o las entidades que quieran tener los resultados, a expresarlos de forma transparente. Le indico, le reitero que esta es una gestión que está iniciando, y quiero reiterar lo que les dije hace un momento. Los servidores públicos que trabajan honestamente son más que aquellos que abusan del cargo o aquellos que hacen mal uso de la información que se les da. Y a ellos me quiero dirigir en estos minutos. Por favor, reiterarles que las puertas de mi despacho están abiertas para acompañarnos en las denuncias que tengan que hacer. La gente sabe quién hace las cosas bien y quién hace las cosas mal. Y yo por eso he asumido este reto de dirigir esta entidad tan importante, porque le quiero hacer honor a mi carrera intachable de lucha contra la corrupción durante 20 años en la administración pública. Ahora, ha reclamado Mercedes Arauz, que es una de las víctimas de este registro irregular de información, y ella ha retuiteado o ha comentado, ha reproducido un tuit con el comentario de amerita una investigación fiscal. El tuit originalmente lo escribe Jesús Mauricio Paguara, y él dice, pregunta, ¿no?, ¿qué hay detrás del posible reglaje a políticos y periodistas en migraciones? Filtración de datos de manera ilegal de autoridades como Susel Paredes, autoridades como Mercedes Flores Arauz y Salvador del Solar, y periodistas como Milagros Leiva. Puede terminar en un mal uso. Se debe investigar. Ahora, usted dice que lo primero que ha hecho es que reclamar la entrega de toda la información y prohibir el uso de celulares personales en los espacios de operación de los inspectores de migraciones. Así es, y además he dispuesto una reestructuración y recomposición de todo el control migratorio en el aeropuerto. Yo le reitero y le aseguro que vamos a investigar, y me solidarizo con todas las personas que han sido mostradas en el reportaje, que están pidiendo la investigación. Les garantizo que lo vamos a hacer, y me comprometo nuevamente a transmitir todos los resultados de esta investigación, que además, reitero, va a ser célere. Yo he dado 24 horas para la reestructuración y la recomposición, y el día de ayer, en menos de 2 horas de transmitido el reportaje, además, hemos hecho estas prohibiciones del uso de celulares personales, y ya dispusimos, por favor, que me entreguen la investigación de qué ha estado pasando en el aeropuerto, ¿no? ¿Y la Fiscalía ya intervino, Marta, o todavía? Yo he mandado un mensaje a la Fiscalía, estoy esperando la respuesta, pero tienen las puertas abiertas en migraciones. Para mí es una ayuda, es una garantía que la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría me ayuden en esta investigación, cada uno en el ámbito de nuestra competencia. Yo tendré que hacer la investigación acá en el ámbito administrativo, sancionar, separar a la gente que ha hecho mal uso de esta información. Si la investigación sigue avanzando, encontramos pruebas y esto tiene ámbito penal, entrará la Fiscalía
y vamos a llegar hasta el final, señor Lucas. Ahora, ¿usted hasta el cree, final. y hasta qué nivel cree que debe alcanzar esta investigación? Porque usted dice que como jefa de migraciones acaba de enterarse de que esto ocurría por lo que ha salido en los medios. ¿Piensa Así usted es. que lo mismo le debe haber pasado anoche a Rosana del Águila, su antecesora en el cargo, la ex superintendente de migraciones? Mire, posiblemente no puedo responder por ella, pero a mí sí. Yo me he enterado por la prensa y lo que me corresponde es tomar acciones inmediatas. Voy a abocarme a esto con todas mis fuerzas porque no podemos dejar una señal, una duda de que en migraciones queremos ir por el camino correcto, de queremos actuar con transparencia y quitar todo atisbo de corrupción. Yo le he dado a todos los trabajadores 3 indicaciones a mi llegada, que trabajo bajo 3 principios. El primero es la cero tolerancia con la impunidad. En mi gestión no vamos a tapar ni a cubrir absolutamente a nadie. El segundo, nunca tener miedo a decir la verdad. Las puertas de mi despacho están abiertas para todo aquel que traiga verdad, pruebas y evidencias que nos permitan investigar y sancionar. Y tercero, tratar a los demás como queremos que nos traten. Y esto con el mensaje de terminar con la indolencia que a veces se ve respecto al ciudadano. Esos son los 3 principios de mi gestión que ya los he transmitido apenas he llegado acá y con los que voy a caminar en lo que dure mi gestión.